saludar también a las personas que nos están viendo a través de streaming, que según me comunican hay más de 110 personas que están siguiendo este acto por el streaming. Y también quiero agradecer muy sinceramente a todos los ponentes que participan en la mesa y también, como no, a los patrocinadores representados por ellos de las empresas respectivas. Todos a ellos, muchas gracias. Creo que sean mis primeras palabras de solidaridad con el pueblo andaluz. Desgraciadamente, ha habido dos tragedias muy importantes recientemente. El transporte ferroviario y las borrascas. 11.000 personas tuvieron que salir desalojadas de sus casas, gente de bien, gente sencilla, que tuvo que salir por la inclemencia de que podían perder sus casas. Ante esto, yo creo que hay que solidarizarse con ellos de una forma afectuosa, afectiva, cariñosa y al mismo tiempo, en la medida que se pueda, alguno de nosotros puede ayudar encantado. Quiero también presentar al Club Diálogos para la Democracia. El Club Diálogos para la Democracia se fundó en el año 1977. Han transcurrido muchos años, de ahí Diálogos para la Democracia, en un momento en que se estaba iniciando la democracia. Nació como un club político, pero con el transcurrir del tiempo damos preferencia fundamentalmente a todo lo que sea técnico, económico, social e internacional. Ahora estamos muy dedicados al tema de seguridad y defensa. Desde hace bastantes años, ya unos 20 años, yo llevo preconizando la cultura de la defensa. Cuando digo defensa, quiero decir también espacio, seguridad. Organizar un acto hace 20 años sobre la defensa parecía algo inaudito. Ya en aquellos tiempos yo indicaba y se lo comentaba a los SEGENPOL, a los secretarios generales de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, y se lo comentaba a los diversos ministros habidos, que había que establecer en la sociedad una cultura de defensa, darle a la sociedad una información de lo que significa la defensa. Defensa, innovación, puestos de trabajo, internacionalización y sobre todo seguridad. Creo que en aquellos momentos se decía que no eran las circunstancias. Y ahora vemos precisamente en un momento determinado, como estamos ahora, que la gente no entiende muy bien por qué tenemos que pasar del 2% del PIB al 3,5% o al 5%. Hay gente, pero bueno, ¿por qué no se destina ese dinero que va a defensa, a sanidad, a educación, etcétera? Pero señores, la defensa, la seguridad, el espacio, crea muchos puestos de trabajo, crea innovación. Y eso hay que explicárselo a la seguridad, seguro. Por otra parte, indiscutiblemente, los gobiernos sucesivos no han entendido la importancia de la defensa. Ahora sí. Ahora las empresas que están de moda, que están de actualidad, que ganan más dinero, son las de defensa. Las circunstancias han cambiado, el nuevo modelo, el nuevo paradigma aconseja indiscutiblemente
el cambio. Por eso estamos tratando el tema del espacio. La industria, la defensa del espacio ha tenido un gran desarrollo. Es enorme la cantidad de satélites y empresas de satélites, pequeñas y medianas. Y la industria se está potenciando enormemente y potencia a grandes empresas como grandes canales de distribución de lo que significa la seguridad. Yo por ello agradezco mucho a Sevilla que nos haya dado esta oportunidad de poder concretar, hablar, discutir, dialogar, negociar sobre el tema del espacio. Yo creo que podemos y debemos hacer este tipo de actos con el apoyo de las empresas, porque las empresas también hay que vincularlas a ese proceso. Todo este tipo de cuestiones significa tener presupuesto y patrocinios. No quiero extenderme más y quiero ceder la palabra al almirante Santiago Bolívar, presidente de ISDESAT, que nos va a hablar de cosas muy importantes que protagoniza ISDESAT. Lanzamiento de satélites, que es la primera en España, en fin, en esta cuestión. Cuando quieras, almirante, puedes empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra en este importante y próximo foro y con este aforo. No he oído alguna de gente tan respetable y tan entendida en temas espaciales, ¿no? Y también gracias a los que nos sigan por streaming, que en la distancia también es muy de agradecer el que nos escuchen. Bueno, y la verdad es que yo te doy la enhorabuena por el sitio, por el tema y por el orador, no hay duda alguna, por el excelentísimo señor don Juan Carlos Cortés Pulido, al que conozco desde hace tiempo y me honro de ser su amigo. Y bueno, vamos a ver entonces, he dicho enhorabuena por tres cosas. Por el sitio, Sevilla. Aquí cabe la frase de Fray Luis de León, como decíamos ayer, me explico. El primer organismo oficial que estudió el espacio en España fue la Casa de Contratación de Sevilla, en el año 1508, marzo de 1508. Se estableció el primer piloto mayor del reino, que fue Américo Vespucci. Italiano no, español, italiano, pero al servicio del rey tenía que tener lo que ahora se llama nacionalidad española. Y después fue Juan Díaz de Solís, y después Sebastián Caboto, y después Alonso de Chaves. El piloto mayor del reino tenía 4 departamentos diferentes, uno de ellos era cartografía y otro era astronomía. Ahí se empezaron a estudiar los astros de forma oficial en España por un organismo al servicio del rey. Y continuó durante muchísimo tiempo. De ahí salió la Escuela de Pilotos de San Telmo. Bueno, el tema es que antes, para navegar, hacía falta dos cosas: conocer los astros para situarse y, en segundo lugar, ser capaz de medir el tiempo de la forma más exacta posible. ¿Vale? La derivación de todo esto, en el siglo XVIII, se funda en San Fernando el estudio, la organización heredera de aquella, que es el Observatorio de la Armada en San Fernando, que hoy sigue publicando todas las publicaciones oficiales de movimiento de estrellas y de posicionamiento. Y es el organismo que hizo el primer convenio con la NASA, hace ya mucho tiempo, de posicionamiento de satélites de la NASA, americanas, en el espacio. Y sigue haciendo
ese mismo trabajo y con ese mismo convenio de colaboración. O sea que, efectivamente, como decíamos ayer, se puede decir aquí, en Sevilla está muy bien hablar de espacio, porque fue el primer sitio en España que de verdad profundizó en el conocimiento de los astros para el posicionamiento geográfico en la mar. Entonces, ¿y el tema? Enhorabuena el tema, pues sí, no hay duda alguna. Estamos en una situación de crisis ocasionada por muchas cosas, pero bueno, en el fondo lo que hay es un enfrentamiento por el liderazgo en el mundo entre China y Estados Unidos. Lo demás es menos importante. O sea, la gran crisis y el rompimiento de las normas de la política internacional, como decía aquel profesor mío en el curso de Estado Mayor, el derecho internacional no existe, existe el derecho de la fuerza. Y tiene razón, tenía razón. El derecho de la fuerza es el que impera en los momentos de crisis, y el derecho internacional son acuerdos bilaterales o multilaterales que llegan a ser casi globales, pero que generalmente no son globales, porque no los firma todo el mundo. Pero bueno, en estas situaciones, rompiendo las normas, efectivamente, y como estamos ahora mismo en Europa, pues si importa más China y el Pacífico, pues Europa queda en un segundo plano y Estados Unidos exige, y con todo el derecho del mundo, desde mi punto de vista, que Europa asuma un papel más importante en su defensa. Y bueno, pues ahí está el incremento de costo que decía el presidente, totalmente justificado, y que irá a más, porque la crisis no se va a parar en 5 años, ni en 10, ni posiblemente ni en 20. Es decir, que vamos a gastar más en defensa. Y dentro del gasto de defensa, el espacio ahora yo siempre digo que el espacio es como el Pacífico de entonces, es lo más parecido a la alta mar. La legislación, que es derecho internacional, pues ya he dicho antes que no existe muy bien. El Convenio de Jamaica es un acuerdo multilateral que firma casi todo el mundo, pues en el espacio va a pasar lo mismo, pero a más velocidad. De esta parte jurídica se está encargando la Agencia Española del Espacio. Efectivamente. Bueno, pues todo lo que pasó en la alta mar va a pasar en el espacio más rápido. Pero bueno, el tema es que el espacio es fundamental ya en la defensa. ¿Por qué? Porque ocupa un sector fundamental en las comunicaciones y la observación de la Tierra, es decir, la inteligencia. 2 puntos fundamentales sin los cuales no pueden operar los ejércitos. Pero no es que no puedan operar los ejércitos, es que no pueden adiestrarse los ejércitos. O tienen las comunicaciones o no hay adiestramiento, no hay mando-control. O sea que es un elemento fundamental en la preparación de la fuerza y en el empleo de la fuerza. Está claro. O sea que si hay incremento de gasto de defensa, va a haber más incremento de gasto de defensa en el espacio. Así de claro. Lo que pasa es que la mayoría de la tecnología espacial es dual. Es militar, pero es pacífica también y, a ver, una fotografía o una imagen radárica de un elemento de la Tierra, cualquiera, puede tener múltiples aplicaciones civiles, múltiples, igual que las comunicaciones, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a Starlink, ¿no? Bueno, el tema es que Europa tiene que ser lo más autosuficiente posible en el espacio y, desde mi punto de vista, en comunicaciones lo tiene bastante difícil. Tiene que ser lo más autosuficiente posible con constelaciones que están iniciándose, ¿vale? Pero que sean rentables ante macroempresas como Starlink o la de Bezos, etcétera, que van a llenar la baja órbita con satélites, va a ser complicado. Pero tiene que aumentar la autosuficiencia. Por ahí hay una dirección. Otra, la observación de la Tierra. Europa puede ser autosuficiente y además altamente competitiva en la observación de la Tierra. Y en los sistemas de posicionamiento también lo tiene. Ahí está Galileo, que
En algunas cosas es bastante mejor que el GPS y más avanzado, ¿eh? Y ya está por ahí. Muchos de vuestros teléfonos ya están empezando desde hace no mucho tiempo a trabajar con Galileo. Y España, dentro de este tema europeo, ¿qué función tiene España? En mi opinión, España tiene que ser también autosuficiente dentro del espacio. Esa autosuficiencia es imposible que sea total, ¿vale? Entonces, en espacio, España, para que sea competitivo en Europa, lo que tiene que hacer es potenciar, no puede abarcarlo todo, y tiene que potenciar sus factores de fuerza. Es decir, aquellos elementos en los que si se es bueno o muy bueno, y tiene que llegar a ser el mejor. Porque al final, o eres el mejor, o países pequeños como España no logran lo que tienen que llegar a conseguir en Europa. Tienes que ser el mejor. Y en aquello que somos los mejores, tenemos que seguir siendo mejores y aumentar la diferencia. Esa es la dificilísima labor de Juan Carlos, ser capaz de orientar para potenciar los factores de fuerza y ser competitivos en Europa desde el punto de vista industrial. Bueno, pues con estas cosas que ha hecho Hisdesat, bueno, pues Hisdesat, y ya voy cortando, porque si no me enrollo demasiado, Hisdesat nace para dar las capacidades necesarias a las Fuerzas Armadas españolas en el 2001. En el 2005 lanza su primer satélite, Spainsat, XStar. En el 6, su segundo. En el 18, su tercero, el Paz. En el 25, el cuarto, Spainsat NG1 y Spainsat NG2. En esta transición, lo que ha logrado es, no solamente en las Fuerzas Armadas e Hisdesat, pero sí, de una forma importante, posiblemente en el 50% de la aportación económica del desarrollo industrial, ha pasado el desarrollo industrial y la capacidad industrial de la industria espacial española de ser bastante insignificante a hacer el 45% de los satélites de comunicaciones más avanzados de Europa, con clara diferencia y dentro de los 10 más avanzados del mundo, que son los Spainsat NG1 y NG2, y hacer en esos satélites las antenas activas de banda X, nunca fabricadas en Europa, nunca, y solo 10 en Estados Unidos. Solo 10 satélites en Estados Unidos y los 2 Spainsat NG tienen antenas activas. Es decir, esas antenas lo que tienen es una capacidad brutal, impresionante. Eso es New Space, aunque el satélite sea muy grande y pese 6,1 toneladas, es New Space. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Hisdesat y lo sigue haciendo. El programa Paz-2 se va a hacer en un 65% con la industria espacial española. Y en eso estamos, en ser lo más competitivos posibles para ser lo más autosuficiente posibles en España y lo más competitivos en Europa y en el mundo. ¿Y dónde está nuestro orador? Pues toda esta historia de Hisdesat la conoce él porque una parte muy importante colaboró con nosotros ya desde el satélite Paz y con conocimiento de los anteriores. Es decir, que si bien no trabajó nunca para Hisdesat, sí trabajó apoyando a Hisdesat en todo este desarrollo tecnológico. Ahora forma parte del Consejo de Administración de Hisdesat, pero antes estaba en Hispasat, donde yo lo conocí. Es decir, la experiencia en espacio del director de la Agencia Espacial Española es enorme, enorme. Su elección como presidente ha sido muy acertada porque con ese conocimiento y con la relación que tiene el mundo del espacio es la persona adecuada para decidir esas líneas de acción de fuerza que tratan y van a conseguir potenciar la capacidad de la industria espacial española y de la autosuficiencia de España. Y gracias por tu apoyo, Juan Carlos, siempre. Este señor fue el que, con el dinero del CEDETI, hizo posible el desarrollo de un programa que se llama PACIS-3 de las antenas activas del Spainsat NG1 y NG2. O sea que elemento fundamental en el progreso y capacitación de la industria espacial española. Gracias por lo hecho, Juan Carlos, y como decimos en la Armada,
Nosotros deseamos siempre suerte. Tú ya llevas 1 año y pico de director de la Agencia Espacial Española, pero yo te sigo deseando suerte en tu alta responsabilidad al servicio de España y de los españoles. Y gracias por lo hecho y por lo que vas a seguir haciendo. Has citado en tu intervención a Europa. Europa tiene necesariamente que estar unida, fuerte, con una política común de seguridad y defensa. Es fundamental incluso llegar a tener un propio ejército europeo. Todo esto tiene un coste muy importante, pero evidentemente tenemos que ser conscientes de que somos 400 millones en el mundo, que no podemos depender. Tenemos que tener nuestra autoestrategia para poder mirar directamente a los ojos a Estados Unidos, a China y a Rusia, que son los tres grandes ejes de la política, de la economía y de la sociedad. Y tiene la palabra a continuación Enrique Fraga Moreira, que es el director general de Sistemas Espaciales de GMV. Hola a todos, buenos días. Primero, muchas gracias a usted, presidente, y a Diálogos por la Democracia por la oportunidad de debatir aquí. Efectivamente, el tema yo creo que merece la pena y merece la pena que le dediquemos un pensamiento profundo. Tengo que decir que es muy difícil hablar después del almirante Bolívar, tanto por forma, tono como por contenido, pero bueno, se intentará. Haciéndome eco un poco de sus palabras, que deseaba que lo dijera el concepto de lo que era el Pacífico y la falta de regulación, que tiene una derivada, que es todo lo que tenemos pendiente por hacer, pero tiene otra derivada, que es que el que lo logró hacer en ese momento también potenció el comercio, también potenció el liderazgo a nivel internacional. Entonces sí me gustaría ir un paso para atrás y distinguir lo que es, que además fue una charla del general, que ahora lo vamos a ver, de la autonomía, de la soberanía. La autonomía estratégica, gracias Juan, es una necesidad de tener desarrollos críticos de tu cadena de suministro para poder hacerlo por cierta independencia. Como ha comentado el almirante y Antonio, esto se puede hacer en según qué manera. Lo que ha conseguido Hisdesat a lo largo de su historia, potenciando la industria espacial española, ha sido increíble, junto con el CEDETI, donde Juan Carlos también nos lideraba, y ahora con la Agencia Espacial Española. Creo que el ecosistema espacial español ha llegado a un punto que está muy por encima de lo que podríamos esperar de nosotros mismos, de lo cual tenemos que estar muy orgullosos. Pero ahora viene el tema de la soberanía. Para mí la soberanía tiene mucho más que ver con voluntad política, con liderazgo y con saber dónde queremos ir. Y ahí hay una dualidad Europa-España. Y por el título, que es el papel de España en la soberanía espacial europea, voy a intentar traérmelo al ámbito nacional. Yo creo que lo que se ha conseguido, tanto dentro del satélite SpainSat en nueva generación, en G, a nivel tecnológico, con lo que se va a conseguir en paz, como lo que ha conseguido la Agencia Espacial Española dentro de la ministerial, que ha sido un éxito increíble, tanto por cantidad como por selección de los programas en los que tenemos representación, que nos pueden apalancar muy bien a futuro. Ahora es un reto. Le deseaba mucha suerte, Santiago, a Juan Carlos. Es más que suerte, lo que necesitas realmente es un reto increíble lo que tenemos por delante, porque si ahora lo hacemos bien, vamos a poder estar en una posición distinta a nivel nacional con respecto a los pesos en Europa, pero si no somos capaces conjuntamente a la industria, con toda la institución, de lograr ejecutar esos programas y marcar un diferencial, lograr tener esa búsqueda de liderazgo, lograr saber qué queremos ser, va a ser una pérdida de una oportunidad que posiblemente sea única. Entonces creo que estamos ante un momento, una encrucijada muy bonita, porque tenemos cierto presupuesto y mucha capacidad industrial. Tenemos otros retos por resolver de cómo se estructura y cómo se organiza el ecosistema espacial español
versus el ecosistema espacial europeo. Y yo creo que ahí es donde todos juntos tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como parte de, bueno, todos los que estamos aquí, como parte de lo que va a ser el futuro. Y yo creo que es importante que entendamos que el espacio y la defensa en el espacio no es solo por el dinero que se está haciendo, no es solo por el sistema, digamos, ahora mismo claramente con un dominio militar que existe en el espacio, sino también porque es el área del Pacífico que comentaba el almirante, es el área de futuro. Es el momento de hacerlo bien, es el momento de entender lo que significa autonomía, liderazgo y responsabilidad de todos nosotros, a los cuales obviamente yo creo que toda la industria que estamos aquí representada deberíamos de ser corresponsables con la Administración. Y nada más, yo espero realmente que se genere luego diálogo porque creo que el topic es interesante y hay mucho reto y mucha amenaza, tengo que decir, por delante nuestra para lograr triunfar. Así que mucha suerte a todos en este caso. Todos ustedes tienen una tarjeta en la mesa en donde pueden hacer la pregunta que crean correspondiente a uno o a varios de los ponentes que participan. Esa tarjeta será recibida por el moderador, que la traerán las azafatas, y el moderador irá preguntando directamente al ponente, que es Juan Carlos, toda la cuestión que planteen las tarjetas. Y a continuación tiene la palabra Luis Fournet, que no puede acudir, que es el presidente del Grupo ESIA, pero en su lugar viene el señor Stefano Libasi Salduto, que yo no sé si tiene origen italiano, supongo que sí. Entonces, él va a desarrollar, como es director de espacio del Grupo OESIA. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación y por organizar un evento tan importante y tan necesario en este momento. Efectivamente, estamos en un momento histórico donde la soberanía estratégica espacial europea tiene siempre más relevancia y la autonomía nacional, como decía Enrique, efectivamente tiene una relevancia siempre más importante. Estábamos hablando antes del hecho de que ahora la defensa, ¿no? Ya no es un término tabú para el sector espacio, ¿no? Sino que se puede invertir siempre más, y esto también está relacionado al hecho de que hay siempre más hibridación entre lo que es el civil y militar, que ya es algo irreversible. ¿Y esto cómo se puede desarrollar? Bueno, en una parte de soberanía importante, que esta se puede digamos, revisar a través de una autoridad en las capacidades de diseño, ¿no? Tener capacidades de arquitecturas completas en las cuales la industria española pueda aportar soluciones en un contexto europeo donde poner soluciones importantes. Entre ellas, creo que sean críticas la parte de comunicaciones, como estaba comentando antes el almirante Bolívar, y en particular comunicaciones seguras relacionadas con también toda la parte cripto, en la cual hoy día también a través de CypherBit tiene grandes capacidades. Y dentro del contexto de soberanía y de autonomía nacional y soberanía europea, creo que es importante, ¿no?, invertir en un ecosistema. El mismo comisario europeo de la defensa, Kubilius, mencionó exactamente el hecho que es importante gastar menos y gastar mejor, ¿no? Y esto es seguramente a través de desarrollo de tecnologías soberanas nacionales, siempre dentro de un ambiente competitivo europeo, donde poder aportar soluciones con un impacto importante a nivel nacional y dentro del contexto europeo. En esto, OESIA obviamente tiene un compromiso importante en la soberanía nacional, como estaba comentando, a través de sus marcas, y es importante pero que aprovechar el momento exactamente para usar todos los fondos, todo el momentum y la importancia que tiene el sector espacial y la visibilidad que tiene a través del apoyo también de las instituciones. Y aquí nuevamente, ¿no?, me sumo a dar mucha suerte a Juan Carlos en los retos que tiene por delante.
Gracias. A continuación tiene la palabra Juan Tomás Hernani, que es el CEO de Satlantis. Muchas gracias, Antonio. Gracias también por la organización de este evento, que nos da la oportunidad de intercambiar opiniones. Bueno, como dirían los economistas, hablaría sobre el origen y el destino de fondos en el contexto que nos sitúa. Un contexto temporal, que es un contexto de un incremento presupuestario importantísimo para nuestro sector espacial, donde España ha decidido duplicar la cuota de la ministerial para los próximos 3 años y donde hay 324 millones pues que la agencia plantea para desarrollar una nueva constelación española. Por tanto, son presupuestos frescos, ¿no? Presupuestos comprometidos desde hace N años, que es un juego que suele pasar. Y en segundo lugar, por el contexto local de Sevilla, ¿no? Y me gustaría recordar lo que pasó en la creación de la agencia, porque fue un proceso doloroso. Y reconocer pues que tanto Juan Carlos como su equipo sufrieron un proceso largo que algunos conocimos en detalle, que se vinieron a Sevilla sin obtener pluses y con las mismas condiciones en las que estaban en Madrid, y que hoy estamos aquí gracias a su sacrificio. También es verdad que la industria aguantó, porque estuvimos 2 años sin convocatorias, estuvimos con un PERTE que se nos paseó, como diciendo cuánto te ha tocado a ti, cuánto te ha tocado a ti, porque por lo visto 4.000 y pico millones volando que nadie recibía. Y hoy estamos en la secoya que se planteó en aquel momento, ¿no? Y se está demostrando que aquel conocimiento tan complejo que es saber ejecutar y conseguir presupuestos, el haber conseguido fondos de recuperación para dotar este presupuesto, pues requiere una alta experiencia que no lo puede dar un currículum de fuera, que se necesita un conocimiento íntimo del procedimiento administrativo. Y el segundo conocimiento de la relación con Europa, de cómo los socios se las gastan, entre comillas, y cómo tenemos que maniobrar y pelear por sacar adelante un liderazgo, pues hace que, por ejemplo, pues no es casualidad que hoy tengamos el primer proyecto de ciencia liderado por España en 50 años, ¿no? Aquellos, imaginéis que no fue solamente una presentación de un buen proyecto frente a terceros, sino que hubo pasillos y pasillos y pasillos y luchas. Bueno, pues todo eso lo ha hecho este equipo, del que yo como industria no me puedo sentir más orgulloso y agradecido a todo lo que habéis conseguido y todo lo que está por venir, porque creo que estos son los primeros años y en estos primeros años, pues de repente hemos pasado al doble de actividad. Este es el origen de fondos. El destino de fondos. Bueno, pues este incremento de dinero exige responsabilidad, porque cuando tú comentabas, Antonio, la necesidad del incremento de presupuestos de defensa, con la que estoy totalmente de acuerdo, conviene que recordemos que la Universidad Pública Española es el 1,3% del PIB. O sea que cuando pedimos más presupuesto para nosotros, seamos responsables, porque estamos pidiendo tanto como todo el presupuesto de la universidad. Y eso significa ser inteligentes en el gasto y certeros en la ejecución de lo que tenemos que hacer, ¿no? No puede haber inflación, no puede haber inflación. Y en este sentido, cuando vemos cuál es la posición relativa de España en Europa y no digamos en el mundo, pues a pesar de que hemos superado nuestro PIB en la posición del espacio, que no es poco, pues sigue siendo modesto con las nuevas reacciones del resto de países. Alemania acaba de firmar 1.700 millones de contratos en satélites radar con Rheinmetall y ICEYE, que serán unos 100 satélites, unos 100. Es verdad que funcionan un minuto, porque son satélites pequeños, medianos, pero también es verdad que dan 15 centímetros de resolución, ¿no? Satélites que pueden estar en la órbita de 20 millones, 17 millones por satélite. Necesitamos responsabilidad en la ejecución de nuestro gasto para saber cómo colocamos nuestras necesidades de defensa en la posición que nos corresponde. Y yo creo que ese análisis debe ser un análisis complejo e inteligente que nos dé ciertas posiciones de nicho en las que seamos imprescindibles, donde no haya otro que esté cerca de nosotros ofreciendo cosas parecidas, ¿no? Que no seamos un yo también, sino que de alguna manera tengamos ese sendero estrechito de la inteligencia competitiva que tenemos que desarrollar. En mi pueblo, cuando uno va en tercera posición, no sigue
la estela de la trainera ganadora, ¿no? Intenta hacer una ciaboga y buscar una línea, un corte que le permita tener opciones de ganar, no seguir la estela. Y todo esto sin alterar la solidaridad y la unidad europea que necesitamos. Bueno, esto en términos de tecnología y de cosas concretas, pues significa una serie de líneas muy especiales, ¿no? Y desde luego mi empresa intenta responder pues, a este esquema de tecnologías imprescindibles en las que España puede liderar en Europa y en el mundo. A continuación, tiene la palabra Rosa Olazábal como presidenta de la Fundación Paz y Cooperación. Te cabe el honor, Rosa, de representar en esta mesa a la mujer. Todos somos hombres y me gustaría que hubiera más mujeres en las próximas actividades que tengamos en Sevilla. Yo soy un defensor enorme de la mujer, de los derechos de la mujer y de que la mujer participe activamente en todos los actos. Invito a las mujeres que hay aquí a que se pongan en contacto con nosotros para que nos sugieran actividades a desarrollar. Y desde luego las mujeres por delante, que son más inteligentes, más capaces que los hombres. Y que me perdonen los hombres que hay aquí, pero yo lo considero. Prefiero trabajar con mujeres que no con hombres. Adelante, Rosa. Buenos días, señoras y señores. Colócate más cerca. Buenos días, señoras y señores. Es para mí un honor participar en este acto de Diálogos de la Democracia, dedicado a un asunto tan crucial como importante, que es el papel de España en la soberanía estratégica espacial europea. La Fundación Paz y Cooperación quiere apoyar iniciativas como los desayunos del Club Diálogos para la Democracia, porque creemos que hay que potenciar todo lo que sea encuentros y diálogos en estos difíciles momentos políticos, económicos y sociales. Hoy, cuando hablamos de soberanía estratégica espacial, hablamos de autonomía tecnológica, de capacidad industrial, de seguridad, de competitividad y de liderazgo europeo, en un entorno geopolítico cada vez más complejo. Hablamos de garantizar que Europa y España en ella puede decidir, innovar, proteger sus intereses en el ámbito espacial. España ocupa una posición cada vez más relevante dentro de la Agencia Espacial Europea, pero la soberanía estratégica no se construye únicamente con satélites lanzadores o infraestructuras orbitales. Se construye sobre todo con personas y es ahí donde este acto cobra una dimensión aún más profunda. Y que una organización como Paz y Cooperación, comprometida con la educación infantil, con la juventud y con los valores democráticos, copatrocina este evento no es una casualidad, es coherente y forma parte de nuestros fines, según figuran los objetivos de Paz y Cooperación. Porque la soberanía estratégica europea comienza con la educación. Empieza cuando garantizamos que las futuras generaciones tengan acceso al conocimiento, a la ciencia y a las oportunidades. Y no puede haber autonomías tecnológicas sin igualdad de oportunidades. No puede haber liderazgo europeo sin cohesión social y no puede haber soberanía sin educación. El objetivo de nuestro fundador, Joaquín Antuña, siempre fue defender la educación como herramienta de paz, desarrollo y ciudadanía global. Y en este principio básico de nuestra fundación conecta directamente con el reto que afrontamos en el ámbito espacial. El espacio es hoy un dominio estratégico, pero también es un espacio de colaboración internacional, de innovación compartida y de progreso colectivo. Hace una década, nuestro fundador, Joaquín Antuña, lo vio claro y apostó por el desarrollo espacial como plan de futuro, colaborando con UNOSA, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, convirtiéndolo durante 2 años consecutivos en el
tema relevante de los premios escolares de la Fundación, porque invertir en educación infantil es invertir en ciencia, ingeniería y líderes que harán posible esa Europa más fuerte, más autónoma y más democrática que aspiramos a construir. En definitiva, este diálogo no solo trata sobre tecnología o geopolítica, trata sobre futuro, y el futuro de la soberanía estratégica europea se decide tanto en los centros de control como en las aulas, porque antes de que un satélite despegue, alguien tuvo que tener la oportunidad de aprender e imaginarlo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Realmente, la presencia en esta sala del director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés Pulido. Muchas gracias, Juan Carlos, por el honor que nos haces en participar en este acto. Creo que todos estamos de acuerdo en agradecerle muy sinceramente su presencia. Cuando quieras, puedes empezar. Buenos días, es un auténtico placer estar aquí hoy. Quería en primer término agradecer a Antonio, presidente del Club Diálogos para la Democracia, su invitación para participar en este evento y desde luego extender el agradecimiento a mis queridos amigos Santiago, Almirante, Enrique, Estéfano, Juan Tomás y Rosa. Realmente habrán visto una connivencia, un alineamiento que no es común, y es porque el sector espacial es, digamos, el pegamento que nos une. Estamos convencidos de que estamos trabajando en un proyecto país, en un proyecto de Estado, y que realmente trabajamos de forma directa en reforzar la independencia geoestratégica de nuestro país y de Europa. Y es un placer especial estar aquí en Sevilla, en mi ciudad de adopción, que además no solamente es la capital espacial de España, sino que es el polo espacial de Europa. Y permítanme que les cuente un chascarrillo. En la Agencia Espacial Europea tenemos un sistema de documentación desde el año 75. Más de 50 años de documentos y se pueden hacer búsquedas. Bueno, pues si buscan Sevilla en inglés, es la ciudad más nombrada en toda la historia de la ESA, y hay dos motivos para ello. Primero, se tuvo una cumbre ministerial de la ESA aquí en Sevilla, y luego, digamos, hubo otra cumbre mucho más amplia hace apenas unos años. Bueno, las decisiones fueron de tan calado que todas estas decisiones se habla siempre en el Consejo de la ESA de las decisiones de la resolución de Sevilla. En fin, yo quería contarles, bueno, pues unas pinceladas del sector espacial, cuál es el papel de España en esta actividad y, desde luego, dar paso después, con mi amigo Juan, a las preguntas, que es la parte más, yo creo, divertida, la que añade más valor. A mí contarles aquí algo en un canal, digamos, de solamente una dirección, pues bueno, es algo que está bien, pero yo de luego prefiero siempre más un diálogo. Y empecemos por una pregunta primigenia. ¿Por qué es importante el espacio? Esto es una pregunta que debemos hacerla. Es evidente que el espacio es una actividad poliédrica, es una actividad que es un motor de la I+D, desde luego que sí. Es una actividad con un impacto económico creciente. Las últimas cifras hablan de una economía espacial que supera en el año 24 los 500.000 millones de dólares, con un crecimiento sostenido entre el 7 y el 9. Esto hace que las previsiones apunten a más de 1.800 millones en el año 2035. Pero esta no es la razón. Sectores como el de la defensa pura o la aeronáutica son mayores. Lo importante en el espacio es el intangible. ¿Y cuál es el intangible? Primero, ustedes sin saberlo utilizan todos los días más de 100 satélites para temas de comunicaciones, para temas de navegación, cuando hacen una operación en bolsa, cuando consultan el tiempo, están utilizando satélites.
El mundo sin satélites sería un mundo completamente diferente y mucho peor. Pero aún así, esta no es la razón, digamos, final. El espacio es y será siempre la única herramienta que permite ver nuestro planeta de una forma holística. Si queremos entender el cambio climático, si queremos estudiar las corrientes oceánicas, si queremos estudiar la atmósfera, si queremos hacer cualquier tipo de actividad que quiera ver con una filosofía de sistemas nuestro planeta, el espacio es la única herramienta. Y mucho más que esto, el espacio es la única herramienta que nos permitirá defendernos de amenazas globales. Y me refiero a un asteroide, esto parece ciencia ficción, pero créanme que es un tema de exclusiva estadística. Acabará ocurriendo. Ya hemos deflectado un asteroide, es decir, tenemos la experiencia para poder acometer este tipo de desafíos en el futuro. Pero no se queda ahí. Directamente no son conscientes ustedes, pero hace cuestión de un mes hubo una tormenta solar muy violenta. Hay un parámetro que se llama K sub P, que va de 1 a 9 y que mide precisamente la virulencia de esta actividad, que es absolutamente fundamental para reventar las redes de energía, las comunicaciones, es decir, es una actividad que es muy peligrosa. Los sistemas actuales se basan en redes de comunicaciones, redes de energía y son vulnerables. Pues bien, ese K sub P que les decía llegó a 8,5 y no éramos conscientes, pero esto supone una actividad que puede pues ser muy dañina para la vida que ahora mismo conocemos. Insisto, el espacio es y siempre va a ser la única actividad que puede ver esas características, esos desafíos con una participación y con una visión holística. Pero es mucho más. El espacio, digamos, no está al alcance de cualquiera. El espacio, es decir, un país no es activo en espacio solamente por querer, necesita tener los mimbres para poder ser activo en esta actividad y eso requiere años. España tiene más de 60 años de experiencia espacial. Tenemos un sector absolutamente de bandera, una comunidad científica que está en la vanguardia de la ciencia, una comunidad industrial que es capaz de desarrollos completos, unos centros tecnológicos que son capaces de desarrollar tecnología de vanguardia. Porque ahí arriba, en el espacio, primero hay que llegar. Les diré para ello que en la situación actual hay como 70 países que tienen activos en órbita, 70. Y solamente hay 10 países con capacidad de ponerlos en órbita. Se pueden dar cuenta, digamos, del cuello de botella. 70 países que necesitan de 10 para poder poner sus activos en órbita. Y decía, el espacio es extraordinariamente agresivo. Vacío, radiación, choque térmico, en fin, es muy complicado. Y España ha hecho los deberes, España lo ha hecho francamente bien y somos uno de los países de vanguardia. Llegado a este punto, ¿por qué es necesario una agencia espacial? No existe la agencia del automóvil o la agencia de otra actividad. Pues miren, la razón es muy sencilla, es una razón económica. El espacio es hoy por hoy un bien público en todas sus facetas, excepto en las telecomunicaciones, donde hay un mercado comercial. El resto tiene un mercado comercial relativo, creciente, por ejemplo, en el caso de teledetección y la navegación, pero no es un mercado que sea autosostenible. Es, por tanto, que se necesita una inversión pública para que la inversión en este tipo de actividades sea óptima. Y esa es la razón de que haya agencias espaciales. Desde hace muchísimos años, la NASA, la ESA, la Agencia Espacial China, la Agencia Espacial Francesa, son precisamente agencias que se dedican a catalizar esta actividad, estos fondos dentro de la actividad espacial. Ahora mismo el 85% de la inversión en espacio viene de fondos públicos. Habrán oído hablar, pues están todos los días en la prensa, de los billonarios americanos
que están lanzando constelaciones de miles de satélites, que operan lanzadores muy exitosos, por cierto, pero créanme que esta inversión pública, debido a la arquitectura de la actividad espacial, necesita necesariamente del apoyo público para tener éxito. Y llegado a este punto, la pregunta es, ¿qué hace la Agencia Espacial? Y más específicamente, ¿qué hace la Agencia Espacial Española? Nosotros, en primer término, tenemos una visión social del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro objetivo prioritario, por convencimiento y por ley, en nuestro estatuto está claramente reflejado. Nuestro objetivo prioritario es mejorar la vida del ciudadano a través de la actividad espacial. Y ahora mismo la preocupación número uno del ciudadano es la seguridad. Por lo tanto, el espacio, que por cierto es un sistema, es un sector nativo dual, está orientado principalmente a la seguridad. Y esto no va a cambiar. Como han dicho mis queridos amigos anteriormente, esta situación solamente va a reforzarse. Desde un punto de vista ya más de detalle, en la agencia integramos y coordinamos la actividad espacial en su conjunto. Representamos a nuestro país. Esto hace que España tenga una voz única en todos los foros internacionales, nacionales por supuesto, y europeos. Antes era más complicado. Yo recuerdo en mi etapa anterior en CDT hacíamos una consulta a los diferentes actores y si no había acuerdo teníamos una posición difícil a la hora de comunicar. Ahora mismo no. La agencia tiene en sus genes la cooperación. Nosotros consultamos cualquier tipo de resolución, cualquier tipo de decisión a los diferentes actores, pero la decisión, la comunicación, la fijación de esta posición corresponde a la Agencia Espacial Española. Y diseñamos los programas con una visión holística. Aquí están mis compañeros del comité de dirección. Hay una dirección de seguridad, una dirección de programas, una dirección de ciencia y una dirección de usuarios, que es la que alimenta con requisitos al resto de la organización. También se ha comentado antes, diseñamos y coordinamos la estrategia espacial y estamos a cargo del primer borrador de la ley espacial y de la política espacial española, que nunca ha habido una política espacial hasta la fecha. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos de una forma con mucho cuidado, como os decía antes. Somos conscientes de nuestra responsabilidad. Tenemos un presupuesto anual que ronda los 700 millones de euros al año y esto evolucionará en los próximos años con diferentes instrumentos nuevos, bilateral, capital riesgo, plan tecnológico espacial, pero la idea es que creemos las condiciones de contorno para que el sector se desarrolle. El activo, la joya de la actividad espacial en España es su sector espacial. Y lo gestionamos, como decía, de una manera integral. Antes me preguntaban que cuál era el desafío mayor de la Agencia Espacial Española. Yo lo tengo clarísimo. El desafío mayor de la Agencia Espacial Española es cumplir vuestras expectativas, cumplir las expectativas del sector, ¿vale? Bueno, y ahora quería pasar a dar unas pinceladas de los diferentes entornos donde nos movemos en el tema espacial. Entorno internacional. Estamos asistiendo a una serie de cambios que suceden cada vez con más velocidad. Y asistimos a dos movimientos contrapuestos. Antes se ha comentado que hay una marcada confrontación entre dos bloques, China y Estados Unidos, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania. Hay más actores, Europa por supuesto, que luego hablaré de Europa, pero también están entrando otros actores como los indios. Y estamos pasando, digamos, de una situación previa a esta confrontación de bloques que era multilateral a una situación multipolar, pero a la vez está ocurriendo que hay un movimiento de federación de otros actores. Precisamente acabamos de venir de México, ayer vinimos de México, donde asistimos a la primera asamblea de ALCE. ALCE es la Agencia Espacial de Latinoamérica y Caribe, donde pues estos países están tomando, digamos, conciencia de la importancia del sector y donde están creando una agencia propia donde España quiere estar. Pero hay más movimientos de este tipo. ASA, la Agencia Espacial Africana, con sede en El Cairo, que federa todos los intereses
de países como Etiopía, de países como Nigeria, de países como Egipto, como Sudáfrica, y es un elemento fundamental y son dos focos de extraordinario potencial. Por otro lado, la tendencia clara es que el espacio está ya militarizado. No es que se vaya a militarizar, está ya militarizado y ya hay armas en órbita. Y esto, digamos, es una situación que yo hago una analogía con la disuasión nuclear. Es decir, hay armas en órbita, una guerra en órbita acabaría con un espacio inutilizado para todo el mundo. Con lo cual, eso, digamos, este tema de disuasión espacial es lo que también hay que tener en cuenta. Y se está tendiendo a una situación donde lo que prima son las aplicaciones en tiempo real. Yo no quiero una foto de la zona geográfica X que me llegue a las 15 horas, que yo estudie y que dé, digamos, un dictamen de inteligencia al día siguiente. No, yo necesito tiempo real. Y esto nos lleva a las constelaciones. Necesito baja latencia, eso me conduce directamente a las órbitas Leo, y necesito revisita cero, tiempo real. Y eso me lleva, decía, obligatoriamente a las constelaciones. Se estima que para el año 2030 habrá más de 100.000 satélites en órbita, principalmente americanos y chinos. Y aquí el capital sí es una ventaja, y aquí Europa tiene que aprender. Directamente, en el caso de las constelaciones, la tecnología es una tecnología conocida, pero falla desde el punto de vista de negocio. Solamente una economía muy saneada, solamente un capital absolutamente enorme puede aguantar una constelación que solamente da resultados, solamente supone o da beneficios cuando está operativa, y pueden pasar 3-4 años hasta que se monta la constelación completa. Y esto lleva a otro tema que también se ha hablado, y es la regulación. Se hablaba de que es necesario regular. El activo espacial es un activo que no es nuestro, es un activo de la humanidad para las futuras generaciones. Ahora mismo hay 14.000 satélites en órbita, 14.000. Y desde luego la única reglamentación de ámbito universal data del año 1967. Del año 67. No ha habido ninguna otra reglamentación. Y está habiendo una tendencia por las principales potencias de desregularizar el espacio. Es algo parecido a, digamos, toda la reglamentación que hubo para el CO2. Hubo países que contaminaban para desarrollarse. Bueno, pues ahora mismo, con esta situación legal, está ocurriendo que se está lanzando a órbita constelaciones fuera de cualquier reglamentación. También se está cambiando el paradigma de exploración. Se ha pasado de Marte a la Luna. Esto era lógico, es decir, quien sepa un poco de espacio sabe que la Luna y Marte son dos problemas completamente diferentes. No son dos problemas iguales con una diferencia de escala, completamente diferentes. Entonces, yo creo que este es un movimiento que estaba absolutamente previsto. En 5 o 10 años tendremos una colonia en la Luna, y esto abrirá el paso a otro tipo de viajes a espacio profundo. Yo, sinceramente, soy bastante, tengo bastantes dudas de que probablemente en una situación futura tengamos una colonia en Marte, que lo visitaremos sin duda, pero creo que las dificultades físicas, me refiero a leyes físicas, y a las dificultades de radiación, de falta de gravedad, de tiempos de viaje, son tan grandes que es bastante complicado. En cualquier caso, en la economía mundial, el espacio sigue siendo la espina dorsal de la seguridad, sobre todo de la economía, del desarrollo, de la prosperidad y de la innovación. ¿Y qué pasa en Europa? En Europa yo creo que hay que hacer siempre un análisis de la situación sin tapujos. Decía Serrat en una de sus canciones que la realidad no tiene remedio. Bueno, pues voy a ver la realidad. Que nadie lo entienda como una crítica, es sencillamente una radiografía. Europa tiene importantes problemas estructurales, empezando por el presupuesto. El presupuesto es aproximadamente 1/6 del presupuesto de Estados Unidos en materia espacial. El mercado interior es extremadamente reducido, 2 dígitos en comparación con Estados Unidos. La fragmentación tanto de iniciativas como de gobernanza
es grande y falta tamaño. Falta tamaño para competir. De hecho, hay movimientos de concentración industrial que están teniendo lugar en estos momentos. Sin embargo, Europa es una potencia espacial. Europa lo ha hecho extraordinariamente bien. Tenemos ciencia de vanguardia, tenemos un sector industrial con una capacidad extraordinaria, tenemos comunidades de usuarios que utilizan el espacio de manera recurrente. El mejor sistema, yo aquí sí digo, almirante, me tiro a la piscina, el mejor sistema de navegación mundial es Galileo, con diferencia. El mejor sistema de teledetección mundial es Copérnicus. Tenemos el lanzador, uno de los lanzadores más fiables del mundo, Ariane 6, y tenemos el dominio de tecnologías críticas. Me refiero a inteligencia artificial, a temas de distribución de claves cuánticas, chips, etc. Estamos preocupados por la sostenibilidad, cosa que otras potencias no lo están. Europa, en este sentido, es un campeón espacial preocupado por el futuro, preocupado por la sostenibilidad y plenamente convencido de la necesidad de regular y de actuar. De hecho, ahora mismo está en discusión el Space Act, que es justamente una ley espacial. Estamos preocupados por la vulnerabilidad y necesitamos que en el futuro próximo se tomen decisiones importantes. Se está definiendo ahora mismo el siguiente marco plurianual, las MFF, con 131.000 millones para espacio y defensa. Hemos aprobado ahora mismo en la conferencia, en la cumbre ministerial de Bremen, en el marco de la Agencia Espacial Europea, el pasado mes de noviembre, 23.300 millones de euros con una filosofía orientada por primera vez de forma explícita a defensa. En este tipo de reuniones se aprueban se toman dos tipos de decisiones. Decisiones programáticas, con esta cantidad que les he dicho de inversión, y decisiones políticas, donde, insisto, por primera vez en 50 años se menciona de forma explícita la seguridad y la defensa. Yo creo que Europa tiene extraordinarias capacidades en el espacio y las condiciones geopolíticas actuales, desde mi punto de vista, van a catapultar a Europa en los años venideros en materia espacial, porque Europa ha tomado conciencia de que tiene que tomar decisiones. Y esta situación, insisto, geopolítica, ha puesto de manifiesto sus debilidades. Y con las debilidades lo que se hace es, directamente plantear un plan de mitigación, que es lo que yo espero que se haga. Y vamos a España. Estamos aquí, hemos llegado recorriendo hasta esta situación. España ha declarado el espacio como una prioridad. Es un sector estratégico. Tenemos agencia desde hace relativamente poco, pero es cierto que somos activos en materia espacial desde hace más de 60 años. Hemos hecho, ya se ha comentado, una apuesta en los últimos meses impresionantemente elevada en materia espacial. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha canalizado 2.300 millones de euros para el siguiente quinquenio. Esto supone casi multiplicar por 2,5 la contribución anterior de hace solamente, 7 o 8 años, llegando a una inversión de 455 millones de euros al año. Pero esto es el origen de fondos, como decía Juanto. Ahora vamos a ver la aplicación. En esta ministerial, que era la primera que ha gestionado la Agencia Espacial Española, tenemos dos opciones: o hacer una inversión plana, de forma que en todos los programas invirtiéramos una cantidad de fondos, o hacer una apuesta. Lo segundo es más complicado, porque siempre puede haber quejas de diferentes partes del sector, pero decimos lo contrario porque era mucho más rentable en términos de valor añadido. Y elegimos dos elementos claves. Por un lado, los lanzadores, donde tenemos una empresa que este año realizará su primer vuelo operacional. Y hemos invertido cerca de 170 millones, precisamente para asegurarnos la capacidad de puesta en órbita. Y por otra parte, hemos invertido más de 600 millones de euros de esos 2.000 y pico que les contaba en el Sistema Europeo de Resiliencia, el ERS, que tiene tres pilares fundamentales. Un pilar de navegación, de LEO-PNT, es el nombre técnico, que es básicamente un sistema de aumentación en órbita baja que, si resulta viable, va a ser absolutamente un cambio de paradigma, y lo lideramos nosotros.
Hemos también invertido en la constelación LOW-LEO, es el nombre técnico, de conectividad segura, donde también lo lidera España. Y también hemos invertido 325 millones en una nueva constelación de teledetección orientada a seguridad que se llama Constelación Atlántica. Eso da una panoplia de que hemos concentrado precisamente la inversión en temas que creemos que van orientados, primero, por supuesto, a reforzar el sector, reforzar la comunidad espacial, pero, por supuesto, a dar un servicio operacional en línea con lo que se ha comentado antes de programas tractores españoles como Spainsat, como Paz, en fin, una serie de decisiones que recogeremos los frutos en el futuro próximo. España es el actor más relevante ahora mismo del nuevo panorama. Hemos hecho el incremento más fuerte de participación. Hemos pasado de un 5,5 a un 8,84. Es decir, hemos escalado 2 posiciones en términos de financiación. Y esto me lleva a comentar con ustedes, compartir con ustedes un elemento que para nosotros es absolutamente crítico y es la cooperación. La cooperación a todos los niveles, pero en particular la cooperación regional. Las regiones españolas son especialmente activas, y lo subrayo, en materia espacial. Han tomado conciencia de la importancia del espacio como, digamos, herramienta de decisión y como herramienta que cataliza el desarrollo. En ese sentido, tenemos un comité que junta a las 17 comunidades y a las 2 ciudades autónomas, precisamente para compartir y para coordinar esfuerzos. Y en este sentido, tengo que decirles que la comunidad andaluza es un ejemplo absolutamente, yo diría, paradigmático. Andalucía, el otro día lo estábamos comentando, tiene un sector espacial industrial creciente. La participación y la facturación del sector espacio se ha incrementado un 24% en los últimos tiempos. Tenemos un incubador que pronto dará sus frutos. Son empresas que parten de la idea de un emprendedor y que en breve van a transformar el sector andaluz. Tenemos también ciencia de vanguardia. El astrofísico de Andalucía es un elemento clave en el sistema español de ciencia espacial y una autoridad mundial en lo que se llama LCA, que es el ciclo de verificación de sostenibilidad. Y además tenemos infraestructuras críticas como es el CDEA, desde donde se lanzaron misiones en el pasado importantes, donde se lanzó Miura 1 y desde luego que está llamado a ser un elemento protagonista en el ecosistema espacial de Andalucía. Y yo quería dejarlo aquí y dar paso a las preguntas, sin dejar de señalar, que Europa tiene un futuro brillante. Desde luego, ninguna misión europea se concibe sin una participación española y que desde la agencia, desde luego, nuestro interés es seguir creciendo y seguir reforzando el sector espacial español en su conjunto, plenamente convencidos que estamos realizando una labor de Estado, una labor estratégica y, desde luego, este es nuestro mayor, beneficio y satisfacción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu felicitación muy sincera, por tu intervención, que ha sido muy completa. A continuación, tiene la palabra Juan Román Gallego, que es el director del Clúster Aeroespacial de Andalucía, y él va a actuar como moderador. Cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, presidente del Club Diálogos para la Democracia, por la invitación y también por haber organizado esta mañana este desayuno que estamos teniendo, esta jornada tan interesante, en un momento tan oportuno y traernos a un ponente tan cualificado como nuestro director de la Agencia Espacial. Si algo tiene nuestro director de la agencia, Juan Carlos Cortés, es desde el primer momento que le nombraron director de la agencia, ese empeño en acercar el mundo espacial a la sociedad, en acercar todo lo que la agencia puede hacer
tanto al mundo de la empresa, pero no solo al mundo de la empresa, a la universidad, instituciones en general, su capacidad y conocimiento para trasladar como objetivo cuáles son esas oportunidades que puede haber en el sector espacio. Es un empeño permanente y siempre está disponible en ese sentido. Nosotros desde el clúster, desde luego, pues se lo agradecemos, que cada vez que recurrimos a él o a su equipo tienen una magnífica disposición a ello. Y hoy es una muestra más presentándose aquí y estando abierto, ¿no, Juan Carlos?, a responder a cualquier pregunta que te vaya llegando. Bueno, pues por ir empezando el coloquio, y mientras voy esperando, y les animo a que le formulen a Juan Carlos o quizá algún miembro, otro miembro de la mesa, cualquier cuestión. Yo abriría un poquito este turno preguntándote, Juan Carlos, desde luego queda mucho por hacer en el futuro, pero ya estamos cerca de los 2 años desde que te nombraron director, en mayo del 24, si no recuerdo mal. ¿De qué te sentirías más orgulloso de lo hecho hasta ahora en la agencia? Y, por otro lado, también de esos objetivos que te marcaste, ¿cuál es el que se te está ahí atrancando, el que te hubiera gustado que cogiera otra velocidad y te lo sigues marcando como objetivo pendiente? Bueno, eso es una pregunta que es muy pertinente. Lo cierto es que, bueno, pues comenzamos esta andadura hace 2 años, ahora en mayo hará 2 años. Éramos 4 en la agencia, teníamos una situación por delante tan complicada como desafiante y divertida. Entonces, hemos conseguido muchísimas cosas. Ahora somos cerca de 100 personas. Este año 26 espero acabarlo con 120 personas, más allá de 120 personas en la agencia. Esto nos permite, bueno, pues orientarnos a diferentes objetivos, de orientarnos a un crecimiento ordenado de la agencia. Es decir, hemos pasado de una situación inicial a una agencia con sistema esquelético, sistema nervioso y sistema muscular. Para mí eso es un elemento fundamental y ha sido un esfuerzo colectivo de todas las personas que integran la agencia. Por otra parte, hemos conseguido un incremento de fondos para programas espaciales que ha sido el mayor de la historia. Hemos pasado, en el ámbito exclusivo de la Agencia Espacial Europea, de una participación anual de 300 millones a una inversión anual de 455. Hemos catalizado programas que yo llamo tractores, que tienen el doble objetivo de avanzar en el campo tecnológico y, a su vez, ser capaz de dar servicios. Estamos también a punto de lanzar un cohete que sea operacional y que pueda poner cargas en órbita. Es decir, son una serie de elementos que, bueno, pues hacen que estemos muy orgullosos desde la Agencia Espacial Española. Pero aquí, digamos, no nos vamos a contentar con esta situación. Para el futuro tenemos varios temas en cartera. Queremos seguir creciendo desde el punto de vista programático. Queremos establecer unas relaciones estructurales con diferentes socios europeos en el ámbito bilateral. Hemos firmado acuerdos con Turquía, con Italia, con Corea, con Brasil, y estos acuerdos no son un fin en sí mismos, son un fin para abrir mercados a nuestro sector. ¿Qué más tenemos en mente? Bueno, yo tengo en mente también lanzar nuevos instrumentos, que son 3 en particular, instrumentos financieros. Un instrumento que será a continuación del Plan Tecnológico Espacial, del PTE, un instrumento que tiene que ver con programas de cooperación bilateral en el ámbito de los programas sin intercambio de fondos entre diferentes estados, y, por último, un programa de capital riesgo que me permita precisamente coger a las empresas incubadas y poder entrar en capital y poder hacer que la empresa crezca hasta que se puedan, bueno, pues involucrar en proyectos de desarrollo. Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que sería bueno, pues el futuro próximo para la Agencia Espacial Española. Muy bien, te leo algunas de las preguntas que se han recibido.
¿Cómo se va a coordinar o se está coordinando la agencia con la Junta de Andalucía y el clúster para evitar duplicidades y concentrar esfuerzos en roadmaps industriales? ¿Qué oportunidades concretas ve para la industria andaluza en terminales, cifrado, segmento terreno y operación de constelaciones vinculadas a IRIS? Pues esta pregunta también es muy relevante. Vamos a ver, existen dos canales de comunicación. Un canal informal, que son pues los contactos que tenemos de manera informal con la Junta y con el Ayuntamiento, y existe un canal reglado, que es el comité al que antes me refería, que es el CODIMA. Convocamos esta reunión, dependiendo de la Dirección de Programas e Industria, de forma regular, donde todas las comunidades tienen representación y donde todas las comunidades exponen lo que están haciendo. La idea que tenemos en este marco no es ser intrusivo, es decir, nosotros no queremos pues que nadie cambie sus planes. Lo que queremos es, con un diferencial de inversión, poder ser mucho más ambiciosos. ¿Y por qué digo esto? Ahora mismo hay muchas, yo diría, comunidades que son activas en espacio, como decía antes, y que tienen ya satélites en órbita y tienen planes estratégicos. Bueno, queremos alinear todo esto de forma que la inversión institucional sea o tenga el mayor impacto posible. Eso por un lado. Por otro lado, desde un punto de vista programático, cuando lanzamos una iniciativa, lo que hacemos, por defecto, es convocar reuniones para informar al sector. Aprovecho para decir que en breve lanzaremos la Constelación Atlántica Plus, y esto entrañará muchas cosas, pero en particular entrañará una sesión aquí en nuestra sede en Sevilla a todo el sector, donde se desgranen las diferentes oportunidades, en particular las que mencionabas. Esta constelación atlántica tendrá un componente de cifrado, tendrá un componente de comunicación entre satélites, tendrá un componente óptico, probablemente un componente radar, un componente infrarrojo. Es posible que un componente también ultravioleta. Es decir, todo este tipo de cosas son los que pues ponemos en conocimiento del sector para poder promover la formación de consorcios que puedan presentar oferta a estos programas. Siempre en el entendimiento de que cualquier iniciativa que lanzamos siempre es en concurrencia competitiva. Siempre. Muy bien. Hoy hay aquí un nutrido grupo del sector industrial, de pymes. Al fondo veo una mesa muy joven, con lo cual presupongo que son innovadores y personas que tienen ideas para startup. Desde la agencia, ¿qué iniciativas tiene para fomentar la participación de pymes y startups en el sector espacial? Bueno, vamos, startup. Primero, nosotros hemos apoyado la formación de incubadores. Ahora mismo hay 5 y en breve habrá 8, con un objetivo doble. Por un lado, promover el talento, promover la creación de empresas y, por otra parte, transformar el sector. Y esta iniciativa es única en Europa. Otros países tienen un incubador, 2. España tiene 8, en breve 5 más 3. Un incubador básicamente es una caja negra donde entra un emprendedor con una idea en una empresa. Entonces, es un elemento muy potente, muy potente. Y sé que Sevilla está haciendo un uso muy inteligente de esta herramienta. Esta herramienta va a suponer un revulsivo para el sector, va a suponer un cambio radical. Y desde luego, en otro ámbito, que es el de programas donde tenemos concurrencia competitiva, nosotros evaluamos este tipo de iniciativas. Hay muchos parámetros, pero un parámetro es el consorcio. Nosotros evaluamos que sea un consorcio donde estén presentes toda la taxonomía de empresas de una forma equilibrada. Me explico. No puede, por muy buena que sea técnicamente, una propuesta donde el 70% del presupuesto vaya a una empresa y el resto tengan un papel, digamos, testimonial. No. Esto es algo que llevamos absolutamente a rajatabla. Tienen que presentarse
consorcios equilibrados, con todo tipo de empresas y que, desde luego, suponga que las pymes en particular tienen labores de valor añadido. Tenemos especial énfasis en 3 tipos de empresas. Las startups, por supuesto, las queremos involucrar desde el principio a programas de desarrollo, las pymes y las midcaps. Pero no solamente en España. Nosotros, en Europa, no me da tiempo a contarlo, pero en Europa hay varias reglamentación que tiene que ver con política industrial, entre ellos el justo retorno. Nosotros defendemos una política industrial equilibrada, una política industrial que tenga en cuenta toda la diversidad del tipo de empresa. Y eso lo estamos defendiendo tanto en el marco de la Unión Europea como en el marco de la Agencia Espacial Europea. Para nosotros es fundamental. Es decir, ahora mismo que hay un proceso de concentración corriendo, que creo que es adecuado, creo que es el movimiento adecuado, estamos vigilantes para que eso no suponga un menoscabo para otro tipo de actores industriales en esta actividad futura que se generará después de esta potencial fusión. Muy bien, tenemos ahora un par de preguntas relativas al presupuesto. Ese 2% por un lado de compromiso del Gobierno, la exigencia de Trump, nos dicen, de llegar al 5%. ¿Cómo es posible, nos dicen también, si desde hace 3 años no hay presupuestos generales del Estado? ¿Qué expectativas reales se puede tener respecto al tema presupuestario? Bueno, yo soy un ejemplo de que todo es posible. Es decir, nosotros en esta situación presupuestaria hemos incrementado de un 5,5% a un 8,8%. Realmente yo creo que, bueno, pues hay diferentes iniciativas. Hay un plan tecnológico industrial de la defensa que está, bueno, pues canalizando iniciativas en el ámbito de la I+D militar. Se ha llegado al 2% en este año pasado y tendrá continuidad en este año. Es decir, que realmente la situación, yo creo que, aunque tenga unas condiciones de contorno complicadas, permite utilizar diferentes herramientas. Insisto, la agencia es un ejemplo porque en estas circunstancias hemos logrado más que duplicar el presupuesto para temas espaciales. Y quizá una pregunta de más orientación política. ¿Factibilidad del acuerdo político amplio y sostenible en el Parlamento español para defensa y espacio? Yo es que esto me pilla, digamos, es algo que me supera en muchos temas. Lo que sí puedo decir es que, como hemos discutido anteriormente, el tema espacial, el tema de defensa son políticas de Estado, con lo cual son políticas que, bueno, pues se orientan al beneficio del país. Entonces, bueno, yo no puedo valorar temas políticos, pero sí creo que todo el mundo está convencido que estos temas son componentes, elementos absolutamente indisociables de la política de Estado. ¿Cómo se está engranando la ley española, la ley espacial española, con la regulación europea? Y si se integra plenamente en la parte industrial con las estrategias de especialización inteligente europeas. Sí. Vamos a ver, son 2 elementos diferentes. Evidentemente, son 2 iniciativas que tienen que ser compatibles, pero así como la ley europea es una ley de actividades espaciales, es un Space Act, en el caso español nosotros queremos hacer una ley nacional precisamente de actividades espaciales. Queremos hacer algo que regule, por ejemplo, la matrícula de satélites, el registro, y bueno, eso es un tema que es sobre todo orientado al elemento nacional, pero que lógicamente es compatible con Bruselas. También regularemos temas de sostenibilidad. Dentro de la ley, lo que pondremos de manifiesto son las condiciones que tienen que cumplir los diferentes actores espaciales para no generar pues, basura espacial o para contribuir al mantenimiento de un espacio sostenible. Le hago ahora un par de preguntas que van dirigidas a Juan Tomás. ¿Vale? Tengo eso. Juan Tomás, ¿qué tecnologías identificas como imprescindibles para la soberanía estratégica? Vaya pregunta. Yo puedo contestar en lo que nosotros contribuimos quizás a esto, ¿no?
Nosotros hemos intentado descubrir las Indias por el oeste y hemos llegado a un territorio pues, no conocido que se basa en un tipo de imagen espacial distinta. Los satélites hasta la fecha capturan imágenes necesitando una altísima estabilidad del satélite, porque si el satélite vibra, la imagen se emborrona, y Satlantis ha desarrollado una tecnología alternativa. Entonces, a esta tecnología la llamamos FlexSats o FlexAtlantis, que nos permite, por ejemplo, salirnos de una órbita y ver 400 kilómetros de una frontera en un minuto. Si esto no existiera, lo que habría que hacer es pasar 40 veces en fotos de 10 kilómetros hasta tener los 400 kilómetros hechos. Esas 40 fotos son 40 satélites o son 40 días en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, combinar ese tipo de tecnología con otras de muy alta resolución pues puede resultar clave. Y en este sentido pues hemos conseguido insertarnos en las defensas de algún país nórdico en un acuerdo con nuestros colegas de Polonia, con Portugal, etcétera, de manera que creo que combinamos este conjunto de tecnologías. Y en segundo lugar, yo creo que está un poco en el lenguaje de la luz, saber interpretar la información que nos da la luz desde el mundo visible, incluso la visión nocturna, que puede capturarse con muy baja señal, hasta el mundo infrarrojo térmico. Todo ese conjunto del espectro representa un tesoro importantísimo para poder entender qué es lo que está pasando ahí abajo. Y la segunda pregunta, Juan Tomás, es que ¿qué papel crees que pueden tener los satélites en la órbita ultra baja en cuanto a la estrategia espacial española? Bueno, me parece una pregunta muy interesante y yo creo que esta es para toda la mesa, ¿no? A mí me parece que, en primer lugar, la órbita ultra baja está mucho más vacía. O sea, tenemos los 500 kilómetros rellenos de SpaceX con 11.000 satélites, ahora Kuiper, etcétera. En la Very Low Earth Orbit pues hay muy pocos satélites y muy pocas iniciativas, ¿no? Hay una startup española que se llama Creios creo que es una promesa interesantísima con los que estamos planteando una misión. Obviamente la órbita muy baja tiene grandes ventajas porque si estamos a la mitad de distancia, a 300 kilómetros, 250, pues vamos a hacer fotos con mucha más resolución, con tecnología parecida. Representa retos importantes. Curiosamente vamos a la misma velocidad. Puede parecer que en la órbita muy baja la velocidad es mucho más rápida, pero no es verdad. La velocidad es muy parecida, pero existe oxígeno atómico, existe drag, existe rozamiento y los aviones, los satélites, empiezan a parecerse un poco a los aviones en ese tipo de órbita. A mí me parece interesantísima y por ser una situación emergente, que Estados Unidos está haciendo algún escarceo, pero todavía es muy, muy temprano, sería muy interesante que España se pudiera posicionar ahí, desde luego. Muy bien, me imagino que ya vamos casi prácticamente concluyendo el tiempo. Pues quizá le formulo a Juan Carlos que si me apetece una última pregunta por si quiere que sea su cierre. Pues sin duda sé que desde la agencia, si no lo habéis trasladado, también otro de los objetivos, parte de vuestra preocupación es el retorno a la sociedad, ¿no? Te preguntaré un poco en torno a eso, es decir, ¿qué mecanismos estáis o podéis implementar desde la agencia para valorizar las inversiones que se están haciendo y tengan un beneficio a la ciudadanía en general? Esta pregunta para mí es clave, ¿eh? De hecho, tiene un reflejo en la estructura. Dentro de la estructura de la agencia hay 7 direcciones y una de ellas es la Dirección de Espacio y Sociedad, cuya única orientación, cuyo único motivo es hacer proselitismo espacial, es decir, ser transparente y contar en qué se invierte el dinero del contribuyente en programas espaciales, es decir, cuál ha sido el objetivo, cuál es el output de esa inversión y tiene además la labor de estimular a la cantera, me refiero, de estar absolutamente y de forma diaria haciendo difusión de la actividad espacial en los colegios, universidades, público en general, de manera que todo el mundo vea que el espacio es una actividad
de la que se derivan beneficios para la sociedad. Y, por supuesto, pues eventos como el actual yo espero que tengan la difusión que permita pues que la sociedad en su conjunto sea consciente de los beneficios de la actividad espacial. Finalmente, luego a todos los asistentes, un aplauso para Juan Carlos Cortés Pulido, director de la Agencia Espacial Española, por su trayectoria, por lo que ha hecho y por lo que seguro vas a hacer. En el Club Diálogos para la Democracia estamos en el siglo XXI, por consiguiente tenemos muy en cuenta la comunicación. Vivimos en una sociedad globalizada. Para este acto, por ejemplo, se han mandado 3.000 invitaciones de nuestra base de datos, con el correspondiente link, para que nos puedan seguir, si no lo pueden hacer presencialmente, que lo puedan seguir a través del streaming. Por otra parte, en esta base de datos de 3.000 personas, fundamentalmente son personas que viven en Madrid, pero también hay bastantes personas que viven en otras partes de España. Es una base de datos transversal, desde catedráticos de universidad, fundaciones, asociaciones, altos directivos de empresas, pequeñas y medianas, autónomos, por otra parte, miembros de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, de los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil. También, evidentemente, embajadas. Se han mandado para este acto a 25 o 30 embajadas de las más importantes del mundo para que puedan seguirlo a través del link, en fin, este acto. Se ha hecho también, por otra parte, una base de datos especial para Sevilla, con 400 personas a las cuales les han mandado invitación, y también pueden seguir este acto porque subimos al canal nuestro de Club Diálogos para la Democracia en YouTube todo el vídeo. Por otra parte, tenemos muy en cuenta también las redes sociales. Habrán visto a la entrada que hay un fotocall, se está haciendo preguntas al director de la agencia, a los ponentes, y estas contestaciones se van a distribuir a través de las redes sociales, LinkedIn, Instagram, etc. Hay que comunicarse, en fin, todo lo que se haga, no solamente en esta habitación, en fin, de las personas que hay, sino que toda la sociedad en conjunto puede acceder a la información. Y yo les agradezco a todos ustedes su presencia, que divulguen el acto, que trabajen por el espacio, porque el espacio es el futuro, no solamente el futuro económico, sino también el futuro político. No tenemos más que ver las grandes tecnologías de Elon Musk, por ejemplo, o también ahora el dueño, en fin, de Amazon ha entrado en el espacio. Antes eran los países, pero ahora son las grandes tecnologías, los grandes empresarios, los grandes gurús económicos del mundo, los que se ocupan también del espacio. Y por eso España, a manos de la Agencia Espacial Española, está muy bien llevada y que adelanto, por encima de los vaivenes políticos, porque yo creo que puestos como el director de la Agencia Espacial Española no deben ser políticos, deben ser técnicos, deben estar en manos de técnicos, porque la política a veces es muy negativa y lo estamos viendo en estos momentos, que la política es bastante negativa, deja bastante que desear, porque evidentemente nosotros que somos un club, el Club Diálogos para la Democracia, quisiéramos que hubiera un diálogo y una democracia, pero el diálogo, por desgracia, es bastante escaso. Nosotros queremos contribuir modestamente a ello. Muchas gracias a todos y hasta pronto, Sevilla.